Muy buenos días, soy Abel Segura y a continuación me expongo mi trabajo sobre la expresión musical. Comencemos. Primeramente, que la expresión musical es la manifestación de sentimientos y emociones a través de la música. ¿Por qué la expresión musical es primordial para el niño? Favorece su desarrollo integral en lo que respecta al ámbito sensorial, psicomotor, cognitivo, afectivo, social, moral y sexual. Esto les permitirá conmover y provocar efectos en su estado emocional, alegría, sorpresa, les invita a interactuar con otros, a corregir conductas inadaptadas y mejorar su control emocional, favorecer la identificación de su género, coeducación y la igualdad entre niños y niñas, provoca la activación de su corteza cerebral, lo cual tendrá un efecto positivo sobre la memoria, la atención, la solución de problemas, el razonamiento, la creatividad. ¿Cómo se produce el desarrollo de la expresión musical durante la infancia? De 0 a 6 meses utilizan el llanto como forma de expresión, pudiendo modificar su tono e intensidad, reconocen la voz de sus padres, etc. De 6 a 12 meses desarrollan el movimiento y utilizan el balanceo como respuesta a los estímulos musicales. De 12 a 24 meses comienzan a cantar temas sencillos y repetitivos, pero sin control respiratorio. De 24 a 36 meses reconocen sonidos de animales, desarrollan el ritmo y el movimiento, etc. De 3 a 6 años distinguen entre sonidos graves y agudos. Comienzan a desarrollar la afinación, a interpretar canciones con gestos y movimientos, etc. Según la LOMCE, ¿qué objetivo general de etapa se relaciona con la expresión musical? Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, lectoescritura, movimiento, gesto y ritmo. Según la Orden ECI 3960/2007 y el Real Decreto 1630/2006, ¿qué objetivos relacionados con la expresión musical se persiguen en los distintos ciclos de etapa? En el primer ciclo y en el segundo ciclo, en el área de lenguaje, comunicación y representación, son comunes a los dos ciclos. Están en los dos objetivos el número 2 y el número 6. En el primer ciclo, el objetivo número 2, experimentar y expresarse utilizando los lenguajes corporal, plástico, musical, tecnológico, para representar situaciones y vivencias. Y el objetivo número 6, desarrollar la curiosidad, la creatividad, interactuando con producciones plásticas, audiovisuales, teatrales, etc. En el segundo ciclo, el 2, expresar emociones, sentimientos, deseos e ideas mediante la lengua oral y a través de otros lenguajes. Y el objetivo número 6, acercarse al conocimiento de obras artísticas expresadas en distintos lenguajes y realizar actividades de representación y expresión artística. Según los objetivos anteriores, ¿qué objetivos específicos se persiguen dentro de la etapa? Disfrutar con la escucha de audiciones de diferentes estilos, crear sonidos y ritmos con su propio cuerpo, etc. ¿Qué elementos hacen posible la expresión musical? El sonido, el ritmo, la melodía, la armonía y el lenguaje musical. Dentro del sonido hay unos siguientes parámetros. El tono, están los sonidos graves y agudos, la intensidad, sonidos fuertes o suaves, la duración, si son sonidos cortos o largos, el timbre o color, somos capaces de diferenciar entre dos sonidos de igual tono o intensidad. El ritmo comprende los siguientes elementos: el compás, el pulso y el acento. El compás es la medida del tiempo que corresponde a cada una de las partes de una expresión sonora, la cual se divide en partes iguales. El pulso es cada uno de los tiempos o pulsaciones regulares del compás, y el acento, que teniendo cierta regularidad es la mayor fuerza con la que se ejecuta uno de los pulsos. ¿Qué ámbitos engloba la expresión musical? La capacidad del niño para crear e interpretar, ya sea de forma preparada o improvisada, piezas musicales. La capacidad del niño para desarrollar su sentido musical, a la vez que disfrutan de las creaciones de otros. ¿Qué estrategias metodológicas se deben seguir para trabajar la expresión musical en la etapa de educación infantil? El educador infantil deberá tener en cuenta ciertos aspectos metodológicos, como por ejemplo, procurar un aprendizaje significativo, es decir, permitir que el niño construya su propio aprendizaje, para lo cual es necesario partir de conocimientos previos, ir de los aprendizajes más simples a los más complejos. También respetar el principio de globalización, esto es, trabajar los contenidos de la expresión musical de forma conjunta con los contenidos, con el resto de compañeros. También utilizar el juego como elemento pedagógico esencial, etc. En cuanto a la organización espacial, ¿qué consideraciones se deben tener en cuenta a la hora de trabajar la expresión musical en la etapa de educación infantil? Las actividades se podrían llevar a cabo dentro del aula, en los rincones, la asamblea, las mesas de trabajo,
la zona de estimulación o zona de movimiento, en el aula de música, si es que el centro cuenta con una, en otros espacios del centro, como puede ser la sala de psicomotricidad, el patio, el comedor, el baño o fuera de él, en casa, en la calle, en el parque, etc. Al menos de forma anual se programará una salida a algún centro específico, a un teatro, a una sala de conciertos, etc. En cuanto a la organización temporal, ¿qué consideraciones se deberán tener en cuenta a la hora de trabajar la expresión musical en la etapa de educación infantil? El educador deberá dedicar el máximo tiempo posible a que el niño tenga experiencias sonoras y musicales, a intercalar las audiciones y canciones con otras actividades que permitan trabajar más de un aspecto al mismo tiempo, a utilizar la música para que el niño distinga los diferentes momentos del día, canciones asociadas a rutinas, ir a la asamblea, recoger juguetes, salir al patio, o del año, canciones asociadas a fechas importantes como puede ser a las estaciones del año, a la primavera, al verano, al otoño, o si a cumpleaños, al carnaval, etc. ¿Qué recursos materiales nos serán útiles para trabajar la expresión musical en la etapa de educación infantil? Los, los objetos musicales y los no musicales. Los musicales pueden ser canciones, instrumentos musicales, como puede ser un tambor, una pandereta, un xilófono, objetos sonoros o recursos audiovisuales, como puede ser una tablet, una pizarra digital, juguetes musicales, mantas de estimulación, cuentos sonoros, sonajeros, etc. Y no musicales, objetos de la vida cotidiana, cubiertos, macetas, papel, objetos de la naturaleza, conchas, palos, piedras, etc. Cualquier objeto de la naturaleza. Material reciclado, botellas, latas, cajas, lo que se nos ocurra. ¿Qué actividades se podrán poner en marcha para trabajar la expresión musical en la etapa de educación infantil? Actividades para trabajar los sonidos, actividades para trabajar la voz y actividades para trabajar el ritmo y el movimiento. Actividades para trabajar los sonidos, como por ejemplo utilizar materiales del mundo que los rodea para crear sonidos, orientarse con los ojos tapados hacia el lugar de procedencia del sonido, escuchar audiciones, etc. Actividades para trabajar la voz, como por ejemplo jugar con onomatopeyas, inventar canciones, cantar canciones en las rutinas. Actividades para trabajar el ritmo y el movimiento, imitar pasos en un baile, caminar por el espacio al ritmo de la música y al parar la música hacer algún movimiento, realizar cuentos musicales, etc. ¿Cuál será el papel del educador infantil en la enseñanza de la expresión musical? El educador infantil deberá ser, ante todo, motivador, es decir, que cree un clima de seguridad y confianza en el aula para que el niño pueda utilizar los diferentes elementos musicales. También tiene que ser organizador, tiene que organizar los espacios estructurando los tiempos, previendo si los materiales que sean necesarios. Animador, que sugiera actividades que se basan en el estudio de los elementos musicales a la vez que acepta y valora las propuestas del alumnado. Tiene que ser modelo, utilizando y valorando de manera habitual los elementos musicales en el aula, con el fin de contagiar su interés por los mismos. Tiene que ser también estimulador, animar al niño a llevar a cabo sus propias producciones, expresar sus gustos, preferencias, a la par también que respeta a los demás. Y tiene que ser evaluador, evaluar el trabajo realizado por el niño en el aula, así como la idoneidad del proceso seguido. Y bueno, esto